Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. La semana pasada hicimos un conversatorio sobre la consulta liberal que tenía que adelantar el partido con el ánimo de seleccionar el candidato presidencial para las elecciones del 2018. Decía que el país se gastaría aproximadamente 40.000 millones de pesos en una elección donde participarían menos de 3 millones. Y en efecto, participaron apenas unas 744.521 personas, 744.521 ciudadanos. Es decir, apenas el 2.12% de los 35 millones y alguito más habilitados para participar en los procesos electorales colombianos lo hicieron. Pero esa es la democracia. De verdad que uno se ruboriza. Cada voto salió aproximadamente a 53.000, casi 54.000 pesos. Pero si uno mirara la votación de los políticos, cada voto le salía más de 100.000 pesos. Nunca dicen cuánto les cuesta un voto de verdad, pero está por encima de los 100.000 pesos. Quiere decir que el que quiere ser senador de la República es mucha la plata que tiene que gastar para poder llegar al Senado. Y lo peor de todo es que si uno mirara inversión normal aún anormal, porque no da para la reposición de votos, un voto tiene una reposición de 4.000 y pico de pesos y ellos invierten aproximadamente 100.000 pesos por voto. Y si uno mirara inversión versus ingresos con los salarios que devenga un congresista después de los descuentos que le hacen, la verdad es que en los 4 años del ejercicio congresional no da para reponer la inversión. Algo debe estar pasando allí. Algo está pasando. Pareciera ser que los recursos de la gran bolsa, llamado presupuesto nacional, se va a los bolsillos de algunas personas. Y no es mentira. Hemos visto cómo muchísimos, por un lado funcionarios públicos y por otro muchos congresistas, tanto de Cámara como Senado, de los diferentes partidos, unos más que otros, están hoy presos o están investigados porque la corrupción se ha ido cual cáncer metastásico comiendo a este país. Y por esa razón, lo que encontramos nosotros es que una inversión como esta, de 40.000 millones de pesos, nos causa escozor. Pero repito, esa es la democracia. Es plata que se invierte en democracia. Es plata bien invertida, en comilla, si con ello logramos ciertamente que se logre la sana convivencia. Y precisamente lo que pasó el domingo 19 del presente mes
fue que de los 4 precandidatos, Luis Fernando Velasco, Edinson Delgado Ruiz, Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle, retirados los 2 primeros de la contienda, Luis Fernando Velasco y Edinson Delgado, la consulta se realizó entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. Contados el 100% de los votos, Humberto de la Calle obtuvo 365.658 votos, es decir, el 52.96%. Y su contradictor, Juan Fernando Cristo, obtuvo 324.777 votos, es decir, el 47.03%. Lo que indica, pues, que por una mayoría escasa, podríamos decir, pero de todas maneras importante, ganó el derecho a ser el candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle Lombana. Pero ¿quién es Humberto de la Calle Lombana? Humberto de la Calle es un hombre de pueblo, de Manzanares, de Caldas, que como cualquier hijo de vecino vivió en casas del instituto de la época, Instituto de Crédito Territorial, es decir, casas que le entregaba a los pobres para que pagáramos en 20 años a aquellas personas que no teníamos una vivienda. Estudió en colegio público, también con beca, se doctoró, en esa época le daban uno el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, ejerció como abogado, fue miembro de las altas cortes, posteriormente formó parte del gobierno nacional y estuvo como miembro de la Constitución del 91, después de los acuerdos logrados con los grupos alzados en armas y después de la 7ª papeleta, bajo el gobierno de César Gaviria Trujillo, el país, bajo el liderazgo de los jóvenes, liderado por Fernando Carrillo, hoy el Procurador General de la Nación, se introdujo la llamada 7ª papeleta, donde se le preguntaba a los colombianos si queríamos que se cambiara la Constitución de 1886 por todo lo que venía pasando en Colombia frente a la corrupción, pero fundamentalmente al narcotráfico, donde ya no era posible que la Constitución de 1886 cumpliera con su cometido en la búsqueda de la sana convivencia. Y efectivamente el país votó porque queríamos que la Constitución de Caro y de Núñez se cambiara, la Constitución de 1886 fuera cambiada, y Humberto de la Calle formó parte de esos 70 constituyentes que por mandato del pueblo, como soberano, trabajaron durante 6 meses prácticamente, para 5 meses y pico, para cambiar la Constitución.
quiere decir que fue uno de los miembros de la Constitución de 1991. Posteriormente, en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, formó parte con él, porque hasta la Constitución del 91 nosotros teníamos designado, con la Constitución del 91 pasamos de designado a tener vicepresidente de la República. Y entonces, para la elección de 1994 a 1998, se convierte Humberto de la Calle en vicepresidente de la República. Como resultado de la situación que se presentó en razón del llamado proceso 8000, en el cual el gobierno se veía totalmente involucrado, el vicepresidente Humberto de la Calle renuncia a su vicepresidencia y se dedica a ejercer la cátedra del Derecho. Luego ha sido en 2 ocasiones ministro y además le tocó tomarle el pulso al grupo de la FARC, alzado en armas desde el año de 1962, en el gobierno de Guillermo León Valencia. Esto le permitió al país lograr una, digamos, relativa tranquilidad. Y hoy por hoy los colombianos podemos visitar las zonas veredales y las regiones del país sin el miedo o a que nos maten, o a que nos hagan una redada, o a que nos secuestren, como era la muestra permanente en televisión de los campos de concentración prácticamente que la FARC tenía en los diferentes campos y veredas de nuestro país, donde era vedado el ingreso para las autoridades o la fuerza pública constituida legítimamente, tal como reza en el ordenamiento constitucional, que esas fuerzas están instituidas para defender la vida, honra y bienes de los colombianos. Hoy por hoy es más fácil podernos movilizar. Obviamente que necesitamos también que el ELN le ponga las armas totalmente y que al lado de ellos se combata aquellas fracciones que, a pesar de habérsele brindado la oportunidad de la amnistía, o no de la amnistía, pero sí de que pudieran concentrarse en sus zonas, y por qué no también la amnistía, para que podamos vivir en paz, han retomado las armas, se fugaron de las zonas o de los sitios donde estaban concentrados y han vuelto a sus andanzas, porque parece ser que les ha gustado la cosita, no tanto de ir a defender banderas ideológicas, sino banderas del narcotráfico. Y en ese sentido, así como se combate a Otoniel, que seguramente caerá con toda su tropa que hoy tiene, pues estos señores que en lugar de reintegrarse, volvieron a tomar las armas, pero para defenderse en la búsqueda de seguir traficando. La fuerza del Estado debe caerle con todo. El peso de la justicia debe ser implacable
para dar al traste con estas personas. De esta manera, pues, Humberto de la Calle se echó encima, por decirlo de alguna manera, el buscar los acuerdos de La Habana, y a fe que cuando nadie daba un peso por la posibilidad de que se lograran los acuerdos, Humberto de la Calle logró sacar adelante estos acuerdos, primero rubricados en Cartagena, con presencia de todos los mandatarios, pero posteriormente, por una postura que el presidente de la República no tenía por qué hacerlo, pero que lo hizo, nos llevó a confrontar entre el sí y el no, y quedó demostrado, pero clarísimamente, que en este país hay muchas personas que les encanta la guerra, que no quieren la paz, y por eso, con un margen muy estrecho, pero si aceptamos el imperio de la democracia, tenemos que aceptarlo, por apenas 0.0, o sea 0.4, 0.4, los del no ganaron la convocatoria que el presidente hacía para ver si quedaban en firme ante el constituyente primario los acuerdos de La Habana. Se olvidaba el presidente de que hay gente que se lucra con la guerra, que hay gente que no le gusta la paz, que hay gente que se quedó allí porque desde allí no se podía ver el monte. Ahora que después de esto se hizo el acuerdo de el Teatro Colón y se firmó de nuevo el documento, se empieza a develar otras situaciones u otras variables que no veíamos. Por ejemplo, la corrupción en su máxima expresión. Todo lo que estamos viendo, cómo se roban al país. El que no roba es un bobo. Aquí hemos hecho varios programas sobre esta situación y de qué manera venimos descubriendo si la plata que le entra a este país nuestro no se la robaran en la forma en que lo hacen. Estoy seguro, y aquí mostramos cómo, se le podría dar educación gratuita en todas las universidades, inclusive en las privadas, se les podría dar educación o ampliar el marco de las universidades públicas a todos los colombianos de los estratos 1, 2, 3, 4. Si no se robaran la plata que se roban, se le podría hacer casa hasta gratis, no solo a 100.000, más de 500.000, 1 millón de casas gratis a todos los colombianos. Y esto generaría mucho trabajo. Si no se robaran la plata, unos cuantos, seguramente por la corrupción como se la roban, seguramente se podría tener una buena estructura en salud para todos los colombianos. Tamales a 30.000 pesos, en estos días hablaba el Contralor General de la República, y aparte de poner tamales a 30.000 pesos, ni siquiera se los entregaron a los niños. Este es el país que vivimos. Si no se robaran la plata, todos los niños pobres y aún del estrato 3, los hijos de los trabajadores, podrían tener una buena comida en los centros educativos donde cursan sus estudios. Si no se robaran la plata, este país tendría una serie de centros penitenciarios muy bien construidos, donde tantos bandidos son liberados porque no hay dónde conducirlos y tenerlos en condiciones dignas. Porque desde luego, el hecho de que una persona esté en un sitio penitenciario no quiere decir que tiene que estar como un animal, tiene que estar en condiciones dignas, y eso no lo tenemos. Entonces tendríamos
todos los centros penitenciarios suficientes para tenerlos reclutados allí, a todos estos bandidos que no nos dejan tranquilos, que matan por un celular, que matan si no lleva plata, que matan si lleva plata, que mata si no le entrega el celular, que mata si no se deja tocar, que no respeta al otro. Si en este país no se robaran la plata, seguramente muchísimos colombianos, todos los colombianos, alcanzaría para que todos los colombianos y las colombianas tuviesen trabajo, un trabajo digno, de acuerdo al artículo 25 del ordenamiento constitucional, que le permitiera llevar el pan a su casa y tener un techo. Y seguramente habría mucha seguridad, una seguridad propia de un país que con sus propios recursos puede lograr la felicidad de sus habitantes. Esto se ha podido develar porque la situación de los alzados en arma va pasando a un segundo plano y entonces empiezan a develarse otras situaciones, otras variables que no veíamos, y esta es una importante para la tranquilidad económica del Estado colombiano. De la calle, pues, logra esta realización que nos ha permitido estar dentro de este marco de tranquilidad y posteriormente presenta su nombre para que dentro de una consulta del partido al que pertenece se pudiera lograr saber quién podría tener la posibilidad de representar al partido. De hecho, ganó él, como ya lo dije, el 19 del presente mes y se convirtió así en el hombre del Partido Liberal. ¿Qué viene ahora? Hay muchos partidos. En este momento está la derecha, está la centro derecha, está la centro izquierda, donde podíamos meter una serie de partidos, y está la izquierda. Y dentro de este caldo de candidatos y precandidatos que todavía están deambulando por la geografía nacional, encontramos, por ejemplo, Centro Democrático, el partido que maneja, dirige en forma omnipotente el doctor expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. El doctor Álvaro Uribe Vélez, con sus 5 precandidatos, ha llegado a una conclusión de encuestar semanalmente y de acuerdo a las encuestas, como en un programa que tenía el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo va despidiendo. Queda despedido, si queda de último. Así irá despidiendo hasta que queden 2 en la última semana. De tal manera que hacia mediados del mes de diciembre ya ese partido tendrá su candidato para el proceso electoral que se avecina. Pero dentro de ese mismo marco está una fracción conformada con el presidente Andrés Pastrana Arango, y desde luego que de ese mismo bloque, podríamos decir, forma parte Marta Lucía Ramírez, exministra en 2 ocasiones y de 2 carteras, de la de Defensa y la de Desarrollo, que aspira a la presidencia de la República dentro de ese bloque, sin dejar por fuera, como de la ultraderecha, al ex procurador general de la Nación, el doctor Ordóñez, que hoy tendrá que salir a responder por todas las irregularidades que en su administración como procurador, arbitrariedades podríamos decir, que en su administración
él realizó. En ese bloque grande, pues, que encierro todo lo que es la derecha, tendrá que salir un candidato. Ellos harán interconsulta también, me imagino, para poder ver a quién sacan de allí. No les ha sido fácil, no les va a ser muy fácil tener un candidato. Ya vemos cómo dentro del mismo centro democrático se están presentando divisiones al interior del partido por la forma en que unos apoyan a uno de los precandidatos y otros apoyan a otro. Por otro lado, está Cambio Radical, encabezado por su jefe natural, Germán Vargas Lleras, quien ante las situaciones que se le presentaron al interior del partido, con tantos que están en la picota pública por bandidos, ha tenido que tomar las banderas de inscribirse por firmas. Claro, se va a inscribir por firmas, pero con el apoyo de su partido, Cambio Radical. Quiere decir que no es que vaya a quedarse totalmente sin partido, sino que está buscando firmas para ver si consigue un respaldo, que en efecto lo ha conseguido. Como una firma no se le niega a nadie, una cosa es conseguir la firma y comprarla, y otra cosa es pues salir a comprar los votos. Es que este país está muy corrupto también, definitivamente, ya la gente no cree en nadie. Ese podríamos decir que es la centro derecha. Nada raro tiene que el partido de Uribe se una con el partido de Germán Vargas Lleras, a pesar de la incomunicación que por más de 9 años han mantenido estos dos en razón de las cosas, de lo que ha dicho Germán Vargas del hermano de Uribe y de las peleas que entre los dos se presentaron. Pero siempre en política no hay estómago, pareciera ser. La piel se pone como el caimán, como el lagarto, y no importa todos los daños que se hayan hecho, pero con tal de tener el poder son capaces de sacrificar todo. No hay honor, no hay absolutamente nada. Qué tristeza, qué vergüenza, qué asco que produce todo esto. Por otro lado, podríamos enmarcar en la centro izquierda al Partido Liberal, al Partido de la U, una fracción grande del Partido Conservador. Podríamos enmarcar ahí a Opción Ciudadana, podríamos enmarcar ahí a ASIS, podríamos enmarcar allí también, meter allí mismo, en ese mismo tablón, a Clara López, podríamos marcar allí a un grupo, a una trilogía que se ha constituido, conformada por Claudia López, Jorge Enrique Robledo, y en ese mismo grupo, Fajardo. Ellos irán, según lo han expresado los tres, ese trío, a una consulta, o si no van a ir a una encuesta más bien, y dentro de esa encuesta saber quién la gana y tener un candidato a la presidencia de la República. Allí también se pensaba que en esa consulta podía entrar, interconsulta podríamos decir, podría entrar el Partido Liberal, cosa que no se ha definido, y por otro lado también está Petro, que lo podríamos meter en la misma parte de la centro izquierda en este momento. Y en la izquierda total nos quedaría Marcha Patriótica, encabezada por Piedad Córdoba, y también nos quedaría el actual comandante de la FARC, que es la cabeza del nuevo partido FARC. En última instancia, pues, entenderíamos que se podían presentar 4 partidos a la contienda en el mes de mayo. Por un lado estaría
la derecha, representada por cualquiera de los que están en esta fracción o facción de lo que he hablado. Por otro lado estaría la centro derecha, encabezada sin duda alguna por Germán Vargas y Cambio Radical. Estaría la centro izquierda, encabezada por todo este globo de partidos, después de algo que ha planteado Humberto de la Calle y que tiene que ser muy claro: tiene que haber una interconsulta entre todos estos grupos que se encuentran dentro de lo que yo llamo centro izquierda. Tiene que darse una interconsulta para que puedan confrontar con cualquiera de estos sectores de la centro derecha. Y la derecha, y la izquierda, totalmente con mucho respeto. Yo no creo que no vayan a sacar votos, van a sacar votos, aunque muchos dicen que no. Yo pienso que sí van a sacar votos, pero no lo suficientes como para que vayan a ganar la presidencia. Yo no creo que Colombia esté preparada en este momento, y pasarán muchísimos años para que una persona como Timochenko llegue a la presidencia de la República. Y eso que están haciendo, diciendo que Timochenko va a ser presidente de la República, es crear miedo al pueblo colombiano, es crearle miedo al pueblo colombiano. Por el contrario, yo prefiero a Timochenko en el Congreso de la República o en el círculo de la democracia, ejerciendo su derecho, que tirando bala en el monte y en las ciudades, matando a más colombianos. Hay que controvertir las ideas, como ellos lo están diciendo. Y en ese sentido, me parece importante que ellos estén allí para ver si los colombianos votamos por Timochenko para que sea presidente de la República de Colombia. No lo creo, no lo creo. Colombia es un país que algunos han dicho que es un país de derecha. Yo pienso por el contrario que Colombia es un país de ideas liberales. Colombia es un país de muchas ideas liberales. Y cuando digo de ideas liberales, quiere decir que hay más ideas liberales que liberalismo, si de ideología política habláramos. Por esto yo creo que la contienda va a estar muy agitada, y a pesar de que estamos tan cerca del proceso electoral, que será en mayo, todavía no se despunta claramente quién vaya a ser el presidente de los colombianos. Pero hagamos un ejercicio. Si los candidatos fueran de la derecha, uno de la derecha, cualquiera, ¿cuál? Ganaría en la consulta que están en la encuesta que está haciendo Centro Democrático. Podría ganar Iván Duque, podría ganar Carlos Holmes Trujillo, podría ganar María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Rafael Nieto. Se van a ir muriendo uno a uno, y supongamos que quedara Iván Duque de ese lado. Y el jefe natural de Cambio Radical, que será Vargas Lleras, Germán Vargas Lleras. Ya van dos allí. Y acá, de la trilogía Fajardo, Claudia y Jorge Enrique Robledo, supongamos, en ánimo de discusión, que ganara Fajardo. Entonces ya tenemos tres. Y el grupo del Partido Liberal, ya el Partido Liberal está definido, porque el Partido de la U no va a tener candidatos. Seguramente muchos apoyarán al Partido Liberal y otros, como ya se vio con el doctor Liscano, que está apoyando a Germán Vargas. Y de pronto también allí puede que dos díscolos del Partido Liberal, Vivian Morales y Sofía Gaviria, puedan inclinarse por su actitud que han tenido frente al proceso de paz a estar en las toldas de Germán Vargas en el acompañamiento presidencial. Lo veo muy complicado que los liberales les jalen de esa manera, pero en ánimo de discusión de este conversatorio, aceptémoslo de esa manera. Se iría a una
una interconsulta, una propuesta, una consulta que harían, o una encuesta o interconsulta, como la quieran llamar, que haría el Partido Liberal con el que salga del trío Fajardo, Robledo y Claudia. Y ya dijimos que en ánimo de discusión que saliera Fajardo. Entonces Fajardo tendría que ir a esa interconsulta con el doctor de la Calle, porque es importante. Si eso no se hace antes de la primera vuelta, corren el riesgo, oiga lo que estoy diciendo aquí, corre el riesgo el país, y quiero no estar equivocado, corre el riesgo el país, que por un lado la derecha y la centro derecha, o sea Germán Vargas y el que salga de Uribe con Marta Lucía, porque no le veo nada a Ordóñez allí, sean los que estén debatiendo la presidencia de la República. Por eso, antes y después de las elecciones de marzo, o en las mismas elecciones de marzo, se debe hacer la interconsulta entre la centro izquierda para tener un solo candidato que sea capaz de medir fuerzas y banderas ideológicas con los de derecha, porque lo que sí es claro es que en la primera vuelta Germán Vargas va porque va, y Uribe no le va a ceder tampoco a Germán Vargas el hecho de que él sea el candidato y no sea de su grupo político. Quiere decir que está claro que la derecha y la centro derecha van a las elecciones del mes de mayo, razón por la cual la centro izquierda tiene que unirse toda, por eso la meto toda en un solo canasto, toda tiene que ir toda unida para buscar un solo candidato que le pueda dar una ventaja. Es muy complicado, no creo que nadie, tal como están las condiciones en Colombia, sea capaz de ganar en primera vuelta. Nadie puede ganar, esto está muy complicado para ganar en primera vuelta, pero sí dejaría a la centro izquierda en la segunda vuelta. Lo más seguro es que se quemaría uno de la centro derecha, uno cualquiera, o Uribe, el candidato de Uribe, o el mismo Germán Vargas. Y ese uno cualquiera, de la centro derecha o de la derecha, confrontaría, sin duda alguna, con el candidato que salga en la interconsulta de la centro izquierda. De esta manera, pensaría yo que podría darse una confrontación o bien entre Fajardo, si fuera el que ganara la interconsulta de la centro izquierda, con Iván Duque, por ejemplo, o entre Fajardo y Carlos Holmes Trujillo, por ejemplo, o entre De la Calle e Iván Duque, o entre De la Calle o Carlos Holmes Trujillo. Y por otro lado, si no fuese así, también podría darse la confrontación entre Germán Vargas y Fajardo, o entre Germán Vargas y De la Calle. Si estas probabilidades se pierden de posibilitar de que la centro de izquierda haga esa gran unidad, le van a facilitar a la derecha y a la centro derecha que entre ellos dos deriman la controversia presidencial, y podría darse entonces el caso entre Iván Duque y Germán Vargas, o entre Carlos Holmes Trujillo y Germán Vargas. El presidente, el candidato De la Calle, tiene la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Yo creo que tiene la posibilidad de llegar a la presidencia de la República si los colombianos ven, como en efecto veo yo en De la Calle, a un hombre ponderado, un hombre serio, un hombre respetuoso, un hombre que fue capaz de aceptar el reto de confrontar a la FARC
y sacar adelante un proceso por el que nadie da un peso, absolutamente nadie. Nadie tiene nada que decir de la calle, que es un bandido, que es un irrespetuoso, que es un grosero, que es un violador. Nadie, absolutamente nadie. Por el contrario, es un hombre metido en la investigación de las ciencias, del derecho, un hombre al que todo el mundo le tiene respeto por su forma de ser, un hombre de convicciones muy serias, un hombre que se ha curtido en hacer las cosas respetando al otro y aceptando al otro en la diferencia. Pienso que ha llegado el momento, en este momento coyuntural, el país, más que pensar con cabeza caliente, tiene que pensar seriamente quién debe ser la persona que para este momento coyuntural, debe regir los destinos del país. Y por esa razón es que pienso que De la Calle tiene sobradas razones. Obviamente, todos los colombianos que están en la contienda tienen la oportunidad, y si están allí es porque creen que lo pueden hacer, de llegar a la presidencia de la República. Solo que creo que De la Calle es la persona que para este momento reúne los requisitos. Entre otras palabras, una vez que De la Calle alcanzó la nominación, expresó esta frase que me pareció muy importante: podemos ir más allá de los acuerdos que lograron acabar con la guerrilla más antigua del mundo. Se me quedó grabada y por eso copié esta frase. Podemos ir más allá de los acuerdos que lograron acabar con la guerrilla más antigua del mundo. No es quedarnos solamente en la búsqueda de un nuevo país, quedarnos solamente en los acuerdos. No, más allá, y más allá es buscar una justicia social. Más allá es ver cómo se puede medir este índice de desigualdades que tenemos en Colombia, el índice Gini, que permite medir las desigualdades, y encontrar en Colombia uno de los países más desiguales del mundo, comparándolo de acuerdo a su índice Gini con los demás países. No hemos bajado el índice, estamos en 0.50 y pico hace muchos años, punto 57 estamos, hace años estamos en ese es el índice Gini que tenemos nosotros. Es decir, entre más nos estemos alejando de uno, más pobres somos. No hemos podido vencer el índice de la pobreza, y Colombia tiene más de 13 millones de colombianos en la pobreza y más de 4 millones de colombianos en la miseria. Este es un país miserable, con tanta riqueza que tiene Colombia, y todavía hay gente que se acuesta sin comer. En este momento, mientras nosotros estamos desarrollando este programa, hay gente que no le metió nada al estómago y está durmiendo, y al otro día siguen durmiendo hasta entrada las horas del día, para evitar el hambre, para no tomar sino solamente agua. Un país con tanta riqueza, un país donde se gastan o se roban 50 billones de pesos anuales. Es un país que requiere un presidente que busque un marco del desarrollo, de mejorar el tejido social. Otra frase de la Calle que me gustó muchísima, esta: empecemos a caminar juntos hacia un nuevo país en el cual quepamos todos. Empecemos a caminar juntos hacia un nuevo país en el cual quepamos todos. Claro, pero con justicia social, con desarrollo del tejido social, con mejorar los niveles de desigualdades, con los niveles de pobreza, los niveles de miseria, con mejorar la economía. Allí podemos caminar juntos, y allí sí podemos decir que cabemos todos. Y esta última: es necesario proteger la democracia de los fanatismos, de esas sombras oscuras
que proyectan visiones mezquinas que buscan que volvamos al odio irracional por el rival. No es que nos matándonos unos a otros o hasta que no acabemos al último de la FARC, no vamos a buscar la paz. O es que volvamos a ver hasta que matemos al último en la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Pues no, así no es. Nunca en ningún país del mundo se ha podido lograr acabar totalmente con el enemigo, reducirlo, porque sería exterminarlo. Eso no se da en los países civilizados. Siempre, 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 en todos los países se busca llegar a acuerdos para poder lograr la sana convivencia. De esa manera es como el doctor Humberto de la Paz, al convertirse hoy por hoy, no solamente en el hombre de los acuerdos de La Habana, y convertirse además en el candidato del Partido Liberal, busca la presidencia, y con seguridad que si se hace postulados, planteamientos como los que yo he venido esbozando acá, estoy seguro que de la Calle, que para mí es el hombre que para regir los destinos de este país en este momento está capacitado. Por otro lado, está acompañado en esta batalla que tiene que librar por el expresidente César Gaviria, quien fuera, como ya dije, bajo cuya bandera se libró o se lideró la Constitución de 1991. Y fue justamente en ese gobierno que se dieron pasos agigantados para que Colombia pudiera tener la Constitución que hoy tenemos. Una Constitución que tiene 380 artículos, tiene 13 títulos y varios capítulos. Reconoció a Colombia como una nación en la cual la soberanía reside en el pueblo y no en la nación, como decía la Constitución de 1886. Quiere decir que hoy el soberano es el pueblo, el supremo jefe del poder es el pueblo, no como en la Constitución de 1886. Él, que le ayudó al presidente Santos en el año 2014 para su segunda reelección y que tomó la bandera blanca para acompañar los acuerdos de La Habana en el año 2016, hoy como jefe del Partido Liberal tiene que enarbolar la bandera para poder ayudarnos a los colombianos, a quienes creemos en que Colombia tiene que buscar un destino diferente, a enarbolar la bandera de acompañar a Humberto de la Calle y a todos aquellos que de una u otra manera estén pensando en que no podemos seguir matándonos, en aquellos que creemos que es mejor vivir en paz que vivir en guerra. El presidente Gaviria tiene que volver a andar estos caminos, recorrer el país de sur a norte y llevar a Puerto Cierto una persona que, como Humberto de la Calle, debe pensar en el país que queremos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Hemos llegado pues al final de este programa. Y amiga y amigos, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, dónde se encuentra, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están sus hijos se nos está perdiendo la sociedad, la juventud, perdón. En este momento usted, señor padre de familia, señora madre de familia, sabe dónde se encuentra su hijo, su hija. Empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado en otro conversatorio. Vallecaucana de Aguas es la entidad gestora del Plan Departamental de Agua, que gestiona y ejecuta proyectos integrales de agua y saneamiento básico para todos los vallecaucanos.
Llevamos beneficio a zonas urbanas y rurales de los 42 municipios del departamento. Empresa Valle Caucana de Aguas.